Pedro, para mí un honor inmenso estar conversando con usted. Ay, muchas gracias, muy amable. No sé por qué tanto honor, pero encantado. No, de verdad que sí, no solo por las referencias que tengo de usted, sino por la admiración que siento como periodista Claro. y como reportera en Miami. La primera pregunta, ¿cómo se siente en su nueva casa? Estoy contento porque el ambiente es muy agradable. Me he encontrado con gente encantadora. Tengo el privilegio de poder compartir con dos personas que son muy queridas por mí. Eh, la productora general es Naday Balbuena, viene de trabajar conmigo durante muchos años y, y con Wilfredo Cancio, de verdad me dio una alegría inmensa que pudiera ser parte del equipo, pero estoy bastante sorprendido porque me habían dicho que había lindo ambiente aquí y de verdad ha rebasado las expectativas. Pedro, y una pregunta que a mí me asalta, yo soy chilena, pero llevo 10 años en Miami y yo digo, ¿cómo le ha hecho usted para no cubanizarse? Deme la clave. Acuérdate, yo vivo aquí hace treinta y tantos años Por y entonces eso. tengo una cantidad inmensa de amistades cubanas, pero aunque he perdido un poco de mi acento uruguayo, a mí me han tratado aquí maravillosamente. eh, yo creo, sabes que estoy integrado a la comunidad y al mismo tiempo mantengo, Uruguay es mi madre, Estados Unidos es mi padre, y entonces tengo muchos tíos cubanos y cubanas. ¿Y qué es lo que le ha enseñado la comunidad cubana en todos estos años de carrera en Miami? Resiliencia, ¿no? La capacidad para primero adaptarse a un mundo diferente al que vivían. Tengo muchas amistades que tienen más de 80 años y no han podido concretar el sueño de ver un gobierno democrático en Cuba, pero al mismo tiempo han dado pasos extraordinarios aquí en términos proporcionales, en lo político, en lo económico. La comunidad cubana a nivel nacional ha logrado una participación impresionante, teniendo en cuenta que son apenas la tercera o la cuarta comunidad en términos de población en todo Estados Unidos. Y se le ha pegado muchos modismos, palabras. Sabes que algunas sí, pero también, y eso me da ternura, a veces escucho gente hablándome, saludándome y utilizando algunas de las cosas que yo digo. Ay, oiga, y hoy levantamos campamento, como digo yo cuando termina cada programa. Yo utilizo mucho la palabra alucinante, a veces me gritan, me causa gracia, ¿no? En un semáforo me hacen señas de algún vehículo y bajo la ventanilla oiga, está alucinante la tarde y me causa muchísima gracia, ¿no? Pedro, después de 44 años en los medios de comunicación, ¿cómo se enfrenta un nuevo proyecto? ¿Con nervios, con tranquilidad? ¿Cómo se... Nervios no, nervios no. Con tranquilidad, con expectativa, ¿verdad? Quedará esto como me gustaría que quedara. Yo creo que todos los días aprendo un poquito de algo, trato de volcarlo en lo que hago, le pongo muchas ganas. Hay días que cuando abro los ojos, sabes que la joya interna, si me permite decirlo de esa forma, se mantiene muy entusiasta, el estuche se está deteriorando bastante rápido y a veces me despierto con la música de mis articulaciones. Pero lo que tengo mucho entusiasmo con lo que hago, sí tienes esa incertidumbre, ¿verdad? Y estoy encontrando con gran alegría que mucha gente está apoyando el nuevo programa. Entonces, más satisfacción, buen ambiente detrás de cámara y cuando estoy frente a la cámara, gente que llega a esa hora a ver el programa y, y por supuesto, no existiría lo que hago si no hubiera gente dispuesta a invertir tiempo en verlo, así que vivo agradecido de eso. Don Pedro, y usted sabe que es una figura clave en las noticias hispanas acá en Estados Unidos y en ese sentido quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que son actualmente las necesidades informativas de los latinos en Estados Unidos y particularmente quienes vivimos y residimos en Miami? ¿Cómo han ido evolucionando esas necesidades informativas y cuáles son hoy? Yo creo que la necesidad de recibir información es permanente.
Lo que cambia tal vez es la temática que esté en ese momento en el tope de la lista. Tener en cuenta que para muchas comunidades aquí, la noticia local es lo que pasa en su país de origen. Muchas veces yo estoy hablando de cosas que pasan en Cuba, en Venezuela, en Colombia. Lo que sí ha cambiado bastante, y es peligroso el camino que está llevando ese cambio, por un lado ha habido una tormenta económica que ha afectado, por ejemplo, a los medios escritos. Tú ves lo que está pasando con la televisión regular, la de línea abierta, y los ratings de todos los canales han bajado, sobre todo en los demográficos más jóvenes, porque se van a un territorio que no existía unos cuantos años atrás. Y tú ahora dices, ¿quién es el rey? Bueno, será Netflix, será otra de las plataformas de lo que se llama streaming, pero en la realidad toda esa dinámica ha cambiado mucho. Yo sigo creyendo que si tomas información y tratas en la mayor, vamos a decir, con el mayor esfuerzo de procesarla para, por un lado, presentarla de una forma atractiva e entretenida, pero sobre todo el tratar de ser justo en la forma en que se presenta. Y eso incluye en algunas circunstancias que se armen broncas. Y yo tuve mis broncas en términos de, a mí no me gusta, si hay una competencia política, presentar un solo lado o darle mucho más énfasis a un lado que a otro. Yo siento que ha aumentado la presión porque hay gente que tiene dinero, compra un medio de comunicación y piensa que la tarea periodística tiene que estar supeditada a si se puede vender publicidad o no. Y ese no es el modelo histórico de los lugares donde se ejerce el periodismo. Y me ha tocado trabajar con gente que hace las cosas de una forma súper respetuosa y me ha tocado trabajar con gente que no necesariamente lo ve así. Mira, en 1986 nos metimos en un lío tremendo en lo que hoy es la cadena Univisión por unos reportajes que yo hice en México denunciando fraude en las elecciones. Y entonces, bajo cuerda, bajo la mesa, Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, era también el dueño de lo que en ese momento se llamaba SIN, Spanish International Network, ¿no? Lo que hoy es Univisión. Y entonces prohibieron, dijeron que yo no hiciera más reportajes de cosas de política, que no estaban de acuerdo. Y se terminó armando un lío tan grande que ellos enviaron a uno de sus principales periodistas a que se transformara en el director de noticias en Estados Unidos, y nosotros, un grupo de más de 25 profesionales, renunciamos. Nos quedamos sin trabajo. Apareció alguien que financió que armáramos un nuevo noticiero, y la cadena Telemundo, que estaba formándose, tomó ese como su primer programa de cadena y seguimos nuestra carrera. Pero el tema de la censura es un fantasma que está de una manera u otra siempre presente. A veces le salen colmillos muy específicos y muerde, a veces simplemente está por allá en el background, y hay gente que desgraciadamente a veces se autocensura, y eso por supuesto a mí me parece una falta de respeto al lector, al oyente, al televidente, sea cual sea el tipo de medio con el que se está tratando de nutrir de información. Por supuesto que sí, en ese sentido han sido también tan relevantes como contrapoder a estos medios tradicionales, o no como contrapoder, sino como una alternativa a estos medios tradicionales, la social media y lo digital, los blogs de denuncia, la gente que se dedica a hacer denuncia ciudadana en Cuba. Todo lo que nos hemos enterado últimamente es gracias a las redes sociales, que son un arma de doble filo finalmente. Lo escuché a usted decir en una entrevista, Pedro, que usted era un desastre en lo digital. Cuénteme sobre esa frase, por qué y qué le parece el boom de lo que es la explosión de contenido en la social media. Bueno, primero, sí soy un desastre, estoy tratando de mejorar un poco en la parte digital, ¿no? Tratando de averiguar un poco más. Yo no estoy presente en las redes sociales, no tengo cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook. Yo durante muchos años, hasta no hace mucho tiempo, andaba con un montón de periódicos abajo del brazo.
Ahora tengo un iPad y tengo mucha información en el teléfono y es súper práctica, tiene ventajas extraordinarias. Y en el caso de lugares como Cuba, como Venezuela, donde hay una represión terrible, ha sido un instrumento maravilloso. Y esto ha ayudado a que se denuncien inmediatamente muchísimas violaciones de derechos. Ahora, eh, por otro lado, y eso es algo que a mí me molesta, eh, una persona va por una calle, escucha algo y cree que vale la pena ponerlo en internet y eso a veces se transforma en lo que otras personas consideran una noticia. Y en realidad o no está verificada o está puesta con la intención de privilegiar un lado de la historia o directamente es intento de manipular o en muchos casos, y yo respeto que cada uno vea las cosas como le parezca, pero una cosa es la opinión y otra la información. La opinión es subjetiva, cada uno piensa lo que quiera. La información es específica. Entonces, sobre todo con la pandemia, a mí me ha dado mucha bronca que hay gente que dice disparates extraordinarios. Y no solo en las redes sociales, yo tuve un lío muy grande en un programa porque un Sí. invitado me dijo cuando iban más de 200.000 muertos que no había pandemia. Sí, yo Que me lo acuerdo. vi, fue muy fuerte. Y yo recuerdo que usted le dio la definición de lo que era una pandemia a la Real Academia Española. Así mismo, así mismo. Entonces tú dices, caramba, no, porque entonces en la internet alguien puso que por qué en los medios no se reportan los muertos por cáncer. Bueno, perdón, el cáncer existe desgraciadamente hace una eternidad. La pandemia es algo que no vivíamos hace un siglo y el impacto que ha tenido es lo más devastador que ha pasado en Estados Unidos en más de un siglo. No te puedo decir, Camila, la cantidad de veces que me escriben o me paran en la calle y me preguntan cosas que yo trato de responder de la mejor forma, pero que me llevan a ver la magnitud de lo peligroso que es que haya tanta desinformación. Hay una competencia enorme y entonces tú decías arma de doble filo. Hay días que está más filoso al lado de la desinformación y de verdad es algo para mí espeluznante. Usted, y lo ha comentado en algunas entrevistas, ha dicho que en todos estos años de carrera lo han llevado preso, lo han golpeado, lo han deportado, le pusieron un rifle en la cara. ¿Qué es lo más duro que usted ha vivido en sus 44 años de carrera? Ver niños muertos como resultado de cosas creadas por los humanos o por fenómenos naturales. Todos los muertos duelen igual si pensamos en términos de humanidad, pero los niños, niñas, a mí me han golpeado mucho. Y por cierto, en términos de impacto directo, eso fue hace muchos, muchos años, yo todavía trabajaba en Uruguay y fui a cubrir unas elecciones legislativas en El Salvador en marzo de 1982, imagínate. Y un equipo de la televisión chilena me pidió para compartir el taxi que yo tenía alquilado porque llegaron muy cerca de las elecciones y no había vehículos y salimos a trabajar juntos. El camarógrafo estaba sentado atrás, yo estaba sentado adelante y él me pidió para cambiar porque para filmar le quedaba mejor ir en el asiento de adelante. Yo le dije que sí, porque yo en ese momento estaba trabajando, sobre todo era enviado de un diario de Uruguay, del diario del País. Y este señor, se llamaba Carlos Ruz, cambió conmigo y al ratito estaba agonizando. Un guerrillero o más de un guerrillero nos tiraron y estábamos en un taxi todo marcado, TV, prensa, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero había un tiroteo y yo, no sé, me imagino que vieron que levantaba la cámara y tal vez alguien pensó que era una bazuca, yo no sé. El asunto que nos balearon el auto y desgraciadamente una de las balas le llevó prácticamente una arteria a Carlos y ahí cayó y todavía su cuerpo aguantó un poco, pero estaba prácticamente muerto cerebralmente cuando llegó al hospital y la esposa vino de Chile, pero fue algo espantoso. Qué fuerte. Pedro, ¿qué fue lo más difícil? Porque un periodista, un reportero, una persona que palpa la realidad diariamente, el no poder salir, el no poder estar en la calle, escuchar historias, percibir lo que ocurre a su alrededor es muy complicado. ¿Cómo lo trató usted la cuarentena?
casi enseguida que empezó esta crisis, un par de semanas encerrado porque una persona que estuvo en el canal y tuvo contacto con las maquilladoras y a los minutos me maquillaron a mí y el caballero salió positivo. Entonces estuve un par de semanas encerrado. Mi esposa tuvo después, meses después, el virus. Estuve otra vez ahí encerrado, ahí tratando de ayudar en la medida de mis limitaciones, pero también, recuerdo, yo estuve fuera del aire durante varios meses eh, y también eso me ayudó mucho a desarrollar habilidades que ni sabía que tenía. En el ¿Cuál? mundo de la jardinería, el mundo de la construcción de caminos de piedra, que mi esposa estaba espantada, porque decía, yo lo único que me conformo es si me explica a dónde lleva este camino. Y entonces, bueno, ¿sabes? Yo en ese momento pensaba en la canción, ¿no? Se hace camino al andar, Es quién sabe así. dónde llega, pero el asunto es que yo metí mucha piedra en el jardín de casa. Ay, ay, ay. Escuché a María Elena Salinas en la entrevista que usted le hizo a ella, que ella le dijo que usted era el único periodista que ella conocía que no tenía libreto. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? ¿Es usted de improvisar o es una persona estructurada en cuanto a lo que es el trabajo? Improvisar. Bueno, son dos cosas diferentes. Mantengo estructura en términos de que estoy todo el tiempo revisando posibles fuentes de información y desde la mañana estoy en contacto con el equipo de producción y vamos a hacer esto, busquemos de aquello, qué les parece esto, tenemos conversaciones desde temprano. Eh, pero yo no trabajo con prompter, por ejemplo, ¿no? En el programa. No tengo formación universitaria, yo no pude estudiar la carrera formalmente, pero tengo mucha calle, ¿sabes? O sea, he gastado mucha suela y taco recorriendo muchos lugares, en muchas circunstancias, y soy muy curioso. Sí, Eh, me sorprende aquello, no lo sabía. Sí, yo me fui de mi casa cuando era adolescente, entonces, vamos a decir, comer no es opcional, entonces tenía que trabajar en lo que fuera para salir adelante. Yo a los 16 años, por distintos asuntos, me fui de mi casa y no volví, entonces eh, no tuve esa oportunidad de poder ir a una universidad, no sé, en ese momento no tenía tampoco, creo, la visión de lo que podría ayudarme un diploma, pero al mismo tiempo, y esto te va a causar gracia, en 1970 y tantos no existía la carrera formal de periodista en Uruguay. Ujú. Esto era empírico. Eh, y entonces cada uno se defendía como podía. Y qué lo Y yo, cautivó de este oficio? ¿Qué fue lo que lo cautivó para a mí seguir? me encanta. ¿Sabes que en mi casa mi papá, mi mamá se reían porque decía que yo tenía 3 4 años y me subía a un cajoncito de Madrid y me ponía a hacer discursos? A mí siempre me gustó comunicarme y me fascina la información. Eh, bueno, yo le pedía a los reyes, cuando tenía 8 o 9 años, que me regalaran una enciclopedia. Entonces, ¿sabes? Son esas cosas que era un nerd, como se dice ahora, ¿verdad? Eh, y a mí siempre me ha gustado, me ha fascinado eso. Tengo bastante facilidad con el tema de los números. Me puse a aprender un poco y a escribir de temas de economía. Y el gobierno americano me dio una beca. Ellos dan una beca como a 25 periodistas más o menos del mundo. Bueno, daban, no estoy seguro ahora, pero anualmente escogían 25 más o menos en el caso de quienes escribían o hablaban de temas de la economía y para mi asombro me incluyeron. A partir de ahí empezó a desarrollarse mucho mi mundo de oportunidades. Qué maravilla, Pedro. No le quiero quitar más tiempo, pero en un escenario nacional de tanta polarización y radicalismos políticos y de tanta teoría conspirativa, ¿cuál es el mayor desafío de los periodistas? Resistir la presión, resistir la presión. Hay presión de
las estructuras, en algunos casos propietarios de medios, hay presión de ejecutivos de medios, hay presión comercial, hay presión popular. Mira, yo desde que tenía 14 años empecé a ser militante anticomunista, que eso no era lo habitual en el liceo. En el liceo y en preparatorio, y yo tuve la alegría inmensa de ser parte de un pequeño grupo que al principio nos dieron tremendas pateaduras, pero que les terminamos ganando a la coalición de comunistas, anarquistas, trotskistas, todo lo que se te pueda ocurrir. Y resulta que este año pasado hubo gente, nadie me lo ha dicho en la cara, ¿verdad? Porque podría generarse un problema serio, pero me han escrito y llamado, he dejado mensajes telefónicos diciendo que estoy ayudando a los comunistas. Te estoy hablando del año pasado, ¿verdad? Que estaba ayudando a los comunistas porque aparecía en el programa alguien que, por ejemplo, criticaba al presidente Trump. Yo no lo podía creer. Para mí era una cosa tan asombrosa, porque yo lo que quería era que viniera una persona del lado de la que querían reelección y que viniera una persona del lado de los que no querían reelección. Por Más supuesto. básico que eso, más Tener básico que los dos eso. puntos de vista que contrastar. ¿Qué te puedo decir? Y entonces encontrar con este escenario nuevo en que hay gente que en lugar de decir no estoy de acuerdo con usted por tal y tal razón, te encajan un insulto o te envían amenazas o... Es tremendo, es tremendo. Don Pedro, muchísimas gracias por este tiempo y espero conocerlo pronto en persona. Ah, bueno, encantado, ¿no? Y date una vuelta cuando quieras aquí, si quieres ver el programa cuando lo estamos haciendo, bienvenida. Perfecto. Un besito, gracias. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias.